Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Cuando has caído en las garras de un narcisista, resulta muy difícil salir de este trance. La técnica más recomendada para lograrlo es el contacto cero, que consiste, explicado brevemente, en alejarse del narcisista y no tener absolutamente ningún tipo de contacto con él o con su entorno. Por supuesto, esta técnica es la más eficaz que podemos recomendar, pero no siempre es posible de aplicar. En innumerables ocasiones existen vínculos muy difíciles de romper, ya sea un matrimonio con hijos, un familiar directo como un hermano o un padre. El narcisista puede ser un vecino y no queremos abandonar nuestra casa, o simplemente un puesto de trabajo al que no queremos renunciar. El método de la piedra gris es un término utilizado por primera vez por la bloguera Skylar en 2012, que había sufrido los abusos de un narcisista. Utilizaba este seudónimo para no ser localizada por el abusador y ya una vez consiguió alejarse de él, pudo aplicar el contacto cero. El método de la piedra gris consiste básicamente en abstenerse de cualquier reacción de tipo emocional que pueda servirle al manipulador de suplemento narcisista. Según Skylar, la diferencia con el contacto cero consiste en desconectar emocionalmente de tu abusador sin separarte físicamente de él. El nombre de piedra gris viene a cuento porque la víctima se transforma en un objeto inanimado, ordinario y que no expresa emociones, no llama la atención y no responde absolutamente a ninguna provocación. Con el método de la piedra gris debes convertirte en una persona aburrida para el narcisista para que pierda todo el interés en ti. Sabemos que en todas sus interacciones el objetivo central de los narcisistas es extraer el combustible de sus fuentes de suministro, tus reacciones, tus respuestas emocionales y a veces incontroladas. Esto es lo que buscan incansablemente y la razón de ser de todo lo que hacen. Cualquier forma de atención que les prestes les sirve de combustible que alimenta su ego. Tus respuestas emocionales, ya sean en forma de palabras o de gestos, positivos o negativos, le alimentan. Provocar tus reacciones es la motivación que subyace detrás de sus maltratos y de sus manipulaciones. El método de la piedra gris consiste en permitir el contacto, pero darle respuestas aburridas y monótonas, de modo que el abusador tenga que ir a otra parte a por su fuente de combustible. Cuando la relación contigo sea insatisfactoria para el narcisista, su mente se reprogramará para esperar aburrimiento en lugar de drama. Como los narcisistas son adictos al drama y no pueden aburrirse, si no consigue lo que pretende, terminará marchándose. Con el tiempo, encontrará una nueva persona de la que extraer su droga, el suplemento narcisista, y cada vez se sentirá menos atraído por ti. Según Skylar, la creadora de esta técnica, el método de la piedra gris es una forma de entrenar al psicópata para que te vea como algo insatisfactorio. Lo aburres y él no puede soportar el aburrimiento. Esto puede ser más fácil de explicar que de poner en práctica. A las víctimas les suele resultar muy difícil mostrarse emocionalmente neutras con el narcisista, y ello básicamente por 5 razones. En primer lugar, son incapaces de ocultar sus emociones. Las víctimas de los narcisistas suelen ser, por naturaleza, emocionalmente expresivas en sus relaciones con los demás.
Ese es el perfil de las personas que eligen los narcisistas como fuente de combustible. En segundo lugar, se ha hecho dependiente del narcisista. Ese condicionamiento es parte del abuso. Dejar de reaccionar emocionalmente significa romper el automatismo de sus respuestas y la dinámica de la relación que hasta ese momento han llevado a él. En tercer lugar, el narcisista conoce sus debilidades. Sabe muy bien qué temas abordar, ya sea para despertar interés, haciéndoles sentir importantes, queridas o apreciadas, o la más de las veces hiriéndolas, casi siempre en forma encubierta en base a sus debilidades. La verdad es que resulta muy difícil no reaccionar frente a esto. En cuarto lugar, el narcisista las tiene enganchadas. El más pequeño contacto con el narcisista activa en las víctimas la respuesta automática, una especie de enganche emocional que les traiciona y las mueve a actuar buscando su aprobación y una vuelta al periodo dorado de la relación. La razón les dice que todo es mentira, que no deben darle combustible, pero luego hacen justamente lo contrario. Cuando sucumben en esta lucha, pasan varios días desanimadas intentando buscar una solución que las libre de su conducta paradójica. En quinto lugar, en la medida en que van tomando conciencia del abuso que han sufrido y de sus graves secuelas, se despierta en ellas emociones muy intensas en relación al narcisista, rabia, ira, tristeza, pero se sienten incapaces de alejarse. Aprender a implantar el método de la piedra gris es un proceso. Requiere tiempo y esfuerzo. Estos son los pasos necesarios que te voy a enumerar a continuación. En primer lugar, la desconexión emocional. Desconectarse emocionalmente de la situación, analizando racional y objetivamente la relación con el narcisista, es la estrategia que más beneficia a la víctima. Para ello, es útil considerar fríamente las características que definen el trastorno narcisista, especialmente lo relativo a su falta de empatía y a su incapacidad para establecer vínculos. Afligirse por esto o tomárselo como algo personal no tiene mucho sentido. Simplemente hay que aceptar que estos son los rasgos de personalidad de estos sujetos y actuar en consecuencia. En segundo lugar, no empatices con el narcisista. Empatizar significa ponerse en el lugar del otro y comprender y sentir sus motivaciones. Esta actitud, que siempre es deseable, en este caso es la responsable de la debilidad de la víctima del narcisista. Es imprescindible dejar de empatizar con él. Una perspectiva que puede ayudar es aplicar la fórmula de observa pero no absorbas. Observar con atención las interacciones con el narcisista, sus palabras, sus acciones, como quien ve la escena de una película, manteniendo al mismo tiempo una distancia emocional de seguridad. Cabeza fría de forma permanente. En tercer lugar, entender que son el combustible del narcisista. La noción más útil para escapar de la trampa del narcisista es sin duda la del combustible. La víctima debe reconocer cómo el abusador provoca sus reacciones emocionales y sus maquinaciones para lograrlo. Detalles que antes se le pasaban inadvertidos se van haciendo con el tiempo cada vez más claros. Este punto es clave, porque el método de la piedra gris gira en torno al combustible, por lo que se necesita comprender bien este concepto y su importancia vital para el narcisista para lograr convertirse efectivamente en una piedra gris. Próximamente publicaré un vídeo sobre el tema del combustible narcisista. Estén atentos y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones correspondientes. En cuarto lugar, conocer sus debilidades. La víctima debe tomar conciencia de los aspectos de su personalidad que más ataca al narcisista. Sus juegos y manipulaciones tienen como ejes aspectos suyos que pueden ser la edad, la manera de hablar, su forma de ser o de relacionarse con otros. Si ya sabe de antemano los flancos por donde el enemigo va a atacarla, estará preparada y no la tomará por sorpresa.
En quinto lugar, lleve un diario con las situaciones abusivas. El mejor predictor del comportamiento de una persona son sus conductas anteriores. Hacer un diario de las situaciones abusivas vividas ayuda a identificar patrones que se repiten una y otra vez. Cuando la persona va uniendo las diferentes situaciones, concatenando los hechos, llega a la conclusión de que la relación ha sido de principio a fin un total engaño. Entonces sencillamente deja de creer absolutamente en el narcisista. Ese es el verdadero principio de la liberación. El camino no es fácil, pero se van dando pequeños pasos, pequeñas victorias que poco a poco convertirán a la víctima en una verdadera piedra sosa, gris y aburrida para el narcisista. Con frecuencia, lo que más cuesta enfrentar son sus continuos tratamientos silenciosos, pero con el tiempo hasta eso se puede soportar sin dificultad. Es cuestión de práctica y de repetición. No le dará ni la más pequeña reacción, nada de nada. Se volverá indiferente a su indiferencia y a su frialdad y a su silencio. A fuerza de práctica, la víctima aprenderá a no usar un lenguaje emocional en sus diálogos con el narcisista sobre cualquier tema, a responder con monosílabos, a no mostrar ningún interés por sus asuntos personales, a no contarle nada sobre sus cosas. Cada vez que busque su ración de combustible, se lo verá venir, se le dirá sin más que está muy cansado o cansada y que tiene mucho sueño, así que solo dispone de 5 minutos para atenderlo y que vaya directamente al grano. Esta actitud desarma por completo al narcisista. A sus intentos de descalificarla, la víctima sencillamente no responde más, como si no fuera con ella. Piedra gris, mañana, tarde y noche. El narcisista insistirá, desde luego, intentará provocarla, sacará un tema que para ella sea muy sensible. Los abusadores narcisistas saben dónde pueden golpear. En otra circunstancia, la víctima hubiera reaccionado intensamente, pero se dará cuenta de su propósito perverso y se limitará a decirle con voz neutra: lamento que pienses así, pero no voy a hacer nada. Allá tú, es asunto tuyo. Esta respuesta encenderá la ira del narcisista, subirá el tono, incluso es posible que pierda el control y llegue a expresarse de una forma francamente grosera. La víctima le repetirá tranquilamente, con sosiego, que no piensa hacer absolutamente nada para que cambie de opinión, y añadirá: además estoy cansada y me marcho. Y dejará al narcisista con la boca abierta. La respuesta más probable del abusador ante su negativa de darle combustible será desaparecer un tiempo, es decir, tratará de aplicar el tratamiento del hielo. Cuando vuelva, ya que los narcisistas siempre vuelven, la víctima no hará ni un solo comentario sobre su ausencia. Nada de nada. Será una completa piedra gris. Por cierto, si falla alguna vez en el intento de convertirse en una piedra gris, paciencia, no pasa nada. Hay que volver a intentarlo hasta que se logre definitivamente. Ahora, para distender un poco el ambiente, permitidme que os cuente un chiste que de alguna manera viene al caso. Estaba un judío frente al muro de las Lamentaciones en Jerusalén y un turista se acerca y le pregunta: «Oiga, ¿hace mucho que viene usted a orar al muro?» «Pues hace 50 años», responde el anciano. «¿Y qué le dice?», interroga el visitante. «Le hablo de las guerras y de los males que asolan al mundo». «¿Y cómo se siente usted después de esto?», insiste el turista. «Pues mire usted, como si le estuviera hablando a la pared». Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.